Sí, Ya. Em, Voy a retroceder un poco hacia el terreno. La presentación en realidad no he avanzado mucho, pero sí quiero recordar un poco el terreno. El terreno tiene una particularidad que es, bueno, desde el punto de vista inmobiliario es bien atractivo porque está en una zona, digamos, que tiene una alta proyección inmobiliaria, no tiene riesgo volcánico, que para esta zona es súper importante. El estudio de mercado, es una foto del terreno real, el estudio de mercado que al menos hice como borrador me da que prácticamente lo que se haga ahí se va a vender dentro del segmento objetivo que yo estoy apuntando. Hay una fuerte demanda en la zona. Estoy haciendo un resumen. Eh, el terreno, por otro lado, está barato. Recuerdo que el precio está entre 1,5 UF en metro cuadrado. Eh, es una mesa, o sea, un terreno plano. ¿Qué más puedo decir del terreno? Eso. Pero tengo este problema, porque la municipalidad de Pucón, para pedir el CIP, solicita el certificado de dominio vigente. Me lo conseguí y bueno, se toman sus días. Aún así, extraje esta información y consultando con amigos arquitectos me dieron varias respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando en el plan regulador comunal no hablan sobre el coeficiente de constructibilidad, ni las alturas, ni nada? no hay. Esa es mi primera duda, ¿ya? Y la segunda que tengo es referencia al producto. Aquí en realidad me estuvo ayudando un amigo arquitecto para desarrollar una especie de master plan, porque aquí lo que yo quiero construir son casas, ¿ya? La incidencia del precio del terreno es bastante poca sobre, digamos, el precio de venta, lo que más o menos quiero llegar, pero aquí empieza a pegar súper fuerte otra cosa, que es la urbanización. Son 2 hectáreas que hay que urbanizarla y probablemente las empresas de servicios básicos van a pedir una serie de cosas porque al menos en ese sector eh, las redes por ejemplo, las redes de alcantarillado no dan abasto para los desarrollos inmobiliarios cercanos que hay porque hay algunos que son edificios y pocas casas y yo por lo menos en este terreno no quiero perder eh, eh, el tema de la casa, porque eso es lo que me arroja el estudio de mercado, que la gente quiere venirse a vivir acá en una casa. Y además, este sector tiene una vista, digamos, que alto porcentaje de casas van a poder al menos ver el volcán. Entonces, esa es mi segunda pregunta. Si, ¿cómo lo hago para ver el tema de la urbanización y si me meto un paso más allá, es decir, ya con las empresas sanitarias o de electricidad, porque a lo mejor van a tener que reforzar sus redes y eso va a implicar un alto costo dentro de mi proyecto? Esas son como mis dos dudas grandes. ¿Qué pasa con la constructibilidad cuando no, cuando el PCR no dice nada? Perdón, el PRC no dice nada. Y la segunda, ¿qué pasa cuando hay una urbanización de por medio que va a ser bastante incidente en el costo del proyecto? ¿Me quieres contestar tú? A ver, ya. eh, Hay dos cosas, Eduardo, que justamente los lotes como el tuyo, los factores relevantes son si están dentro de la zona de servicios de una empresa de agua potable y por ende de alcantarillado. Y el costo que implica hacer la extensión de la red, porque seguramente lo vas a tener que hacer, pero es un costo que hay que asumir. Y después lo otro, la electricidad es mucho más fácil. Siempre van a estar dispuestos a ponerte electricidad, no es relevante. Y bueno, pavimentar hay que hacerlo. Pero ese es el costo extra que implica eh, hacer un condominio de vivienda. O sea, eso es.
tienes que estar consciente que tienes que dejar un espacio para la ley de aporte, porque es un condominio. ¿Mm? Claro, o sea, esa parte la entiendo perfecta, y más o menos era lo que comentaba en la clase anterior, que cuando las comunas empiezan a crecer como muy exponencialmente, hay mucha demanda de gente que quiere venir a vivir acá. A veces nos olvidamos de que nuestros proyectos tienen que conectarse a algo ya existente. Y eso es a lo que me refiero, que lo existente, las redes de alcantarillado de Pucón, no dan abasto. Entonces, ese costo lo voy a tener que asumir yo, independiente de la urbanización dentro de mi predio, voy a tener que asumirlo yo, Mira, y son, depende. digamos, obras gigantescas. Sí, depende en qué parada esté la empresa de agua potable. Porque si les interesa, ¿no es cierto? Porque al final esto es un negocio de ellos. Porque son 83 nuevos clientes que les va a aportar bastante plata. Probablemente la empresa constructora o la inmobiliaria va a tener que pagar parte de la extensión de la red, de todas maneras. Y de repente las empresas de agua potable se ponen con algunas dádivas, entre comillas, pero es un costo, es un costo. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando un proyecto en Osorno, y que está en un terreno con un poco pendiente, pero hay que hacer una planta elevadora, hay que llevar el agua servida a través de un puente, y hay que cruzar el puente, y todo eso lo paga la inmobiliaria. Profe, ¿lo puedo interrumpir un poquito? ¿Sí? No sé si te sirve un poco una experiencia que yo tuve con algo parecido, Eduardo. Me tocó evaluar unos terrenos inmobiliarios en Talca para la inmobiliaria Bicentenario, que hace todo el proyecto en la zona oriente de Talca, ¿no es cierto? Y me tocó evaluar los terrenos porque ellos, claro, tenían unos proyectos de desarrollo en extensión bien relevantes dentro de la ciudad, pero cuando me llegaron los terrenos y yo empecé a revisar los valores que ellos me ponían de sus terrenos, en relación como a terrenos que habían en el sector, me llamó la atención de que los terrenos estaban muy disparados. Entonces tuvimos una reunión con ellos y pasó la situación que tú estabas comentando, que como son terrenos que están urbanizados y que están urbanizados por cuenta propia de la constructora inmobiliaria, estos terrenos tienen mayor plusvalía. Entonces, desde ese punto de vista, ellos lo que estaban haciendo era como, si ellos habían hecho una inversión importante para poder urbanizar el terreno, lo que hacían era como que hipotecar el terreno a un valor muy alto o más alto del sector, de tal manera que fuera una garantía más atractiva para el financista. Y de esa manera también poder concretar, financiar la construcción. Entonces, sí, generalmente cuando los terrenos no están urbanizados, es la empresa constructora e inmobiliaria la que se hace cargo, porque finalmente la que te da la empresa de agua potable o de electricidad, si no tiene planes en un corto o mediano plazo de expandirse para allá, no te van a dar presupuesto, te van a decir, no, sabes que no estamos, nosotros estamos para otro lado. Así que yo lo consideraría de esa manera. Igual los costos son relevantes, por eso aumentan tanto los terrenos. Y los que ganan al final son los vecinos. Los vecinos al urbanizarse el sector, ellos logran también una mayor plusvalía. Por eso, generalmente ese tipo de urbanización son de macro proyectos, donde los lotes generalmente son todos del mismo dueño, de tal manera de recuperar toda esa plusvalía a través de todos los lotes. Eduardo, mira, yo qué es lo que haría. Partamos de la base que vas a hacer 83 casas, ¿ya? Que caben y que son casas vendibles, ¿no es cierto? Pero tú sabes a qué Espérese, precio... profesor, ¿A qué? perdón, que al parecer siento que no se entendió mi segunda pregunta. Sí. ¿La de los El costos? problema mío no es la urbanización del terreno. El problema mío, que lo sé porque yo trabajo acá, este es el terreno y está ubicado digamos, en la zona urbana de Pucón,
Y la red, por ejemplo, de alcantarillado pasa por este camino que se llama Camino Internacional. Ah, pero tenía agua ahí al Ese- frente. ah, Tienes agua ahí al frente. exactamente, pero por ejemplo, la tubería de alcantarillado, la matriz, donde yo tengo que conectar todo mi, digamos, mi condominio, ya no está dando abasto. ¿Y por qué? Si se fijan en esta flecha, Pucón empezó a crecer hacia allá porque es lo que dice el plano regulador en la zona urbana, fue lo primero digamos, el límite eh, que hizo que la ciudad comenzara a crecer hacia acá. Pero la red de alcantarillado es tan antigua que nos da abasto para todos los proyectos inmobiliarios que están pidiendo, Actividad. digamos, conectarse. Y el camino se